Hola gentecita de YouTube, espero que estén bien. Aquí les traigo la parte 2 de Goku en el mundo de supercampeones, espero que lo disfruten. Easy go. Al día siguiente Goku y Tsubasa se despertarían, en eso que irían a la sala se encontrarían a Roberto y a la madre de Tsubasa. En eso la madre de Tsubasa le daría una carta de su padre explicando de cómo conoció a Roberto. Después de leer la carta irían todos a desayunar, en eso todos empezarían a hablar de cosas triviales. En eso que terminarían de desayunar Goku y Tsubasa se irían a las canchas a entrenar, en eso Roberto les dijo que iría después ya que tenía que hacer algo primero. En eso los dos estaban de acuerdo y se irían de la casa mientras que Goku y Tsubasa iban llegando a las canchas. Tsubasa le diría a Goku: ¿qué crees que iría a hacer Roberto? Preguntaría Tsubasa. En eso Goku le responde: no lo sé, pero ha de ser algo importante. Tal vez tengas razón en eso. Mientras tanto con el equipo Nankatsu, ¿quién crees que serán los dos jugadores que nos ha hablado Ishizaki? No lo sé, pero... En eso Ishizaki les diría: esperen que ya los verán. En eso Goku y Tsubasa llegarían a las canchas sin que nadie se diera cuenta. En eso Goku y Tsubasa saludarían a todo el equipo. En eso Ishizaki le diría a su equipo: chicos, estos son los dos jugadores de los cuales les he hablado, y uno de ellos dos fue capaz de anotarle un gol a Wakabayashi. En eso todos el equipo no lo podría creer, en eso todo el equipo se representaría con los dos antes mencionados. Nota del narrador: no sé los nombres de todo el equipo y como que da un poco de flojera buscar cada uno de los nombres de los jugadores, por eso solo les llamaré jugadores o compañeros. Ya que habían terminando de presentarse, iba a hablar Tsubasa, pero en eso llegaría un equipo desconocido para Tsubasa y Goku. En eso todos los jugadores ya sabían qué equipo era. En eso un jugador hablaría: ¿cómo estás Ishizaki? Ishizaki respondería: Urabe. En eso Tsubasa preguntaría: ¿sabes quién es él? En eso el jugador respondería: es del equipo de la escuela de Nishigaoka, es un equipo muy fuerte. En eso Urabe le diría a Ishizaki: aquí estamos tal como acordamos. En eso Ishizaki respondería: ¿de qué estás hablando? Urabe respondería: ¿cómo que de qué estoy hablando si ustedes no pidieron que viniéramos para un partido de práctica? En eso aparecería Roberto saludando a su equipo. En eso Ishizaki respondería: Roberto. Roberto diría: fui yo quien los invitó a jugar. En eso Roberto iría con su equipo, en eso Tsubasa le diría: ¿con que esto fue lo que fuiste a hacer? Exacto. Diría Roberto. En eso hablaría Urabe: con que no podían caer más bajo, contrataron a este vagabundo como entrenador. En eso Goku iba a decirle algo a Urabe, pero Tsubasa lo detiene diciéndole: no le digas nada, tú demuéstrale en el terreno de juego lo que te enseñó Roberto. Por este tipo de ridiculeces perdieron 30-0 contra el equipo Shutensu. En eso Tsubasa y Goku se quedaron impresionados de tal cantidad de goles en contra. En eso Tsubasa le preguntaría a Ishizaki si era verdad lo que decía Urabe. En eso Ishizaki respondería: es verdad, lo diría un poco avergonzado. En eso hablaría Urabe: nosotros tenemos pensado meter otros 20 goles más que el Shutensu que dicen equipo. No se los perdonaré, diría Ishizaki. Tsubasa, Goku, ayúdenme a cerrarle la boca a este engreído. En eso los dos afirmarían con un sí. En eso Wakabayashi iría corriendo, pero se daría cuenta que los jugadores del equipo Nankatsu y Nishigaoka iban a jugar un partido de 90 minutos. En eso se quedó a observar ese partido. Ya con los jugadores del equipo Nankatsu. Ya estamos listos para jugar. Mientras tanto en los pensamientos de Goku: ya te demostraré, Urabe, de lo que soy capaz. En eso llegaría el árbitro, en eso Roberto le daría las gracias por venir, es un placer, diría el árbitro. En eso el árbitro hace el pitido inicial. En eso Urabe diría: vamos a marcarles. Sí. Diría su equipo. En eso Ishizaki le haría una barrida a Urabe, pero este rápidamente le daría un pase a su compañero, muy lento, le diría Urabe a Ishizaki. En eso Goku le quitaría el balón al jugador que Urabe le dio el pase. En eso Urabe diría: imposible. En eso Goku se perfilaría para disparar un potente disparo, en eso el balón iría con mucha fuerza y velocidad que ni el propio portero no podría ver. Así anotando el primer gol. En eso Goku le diría a Urabe: no, que nos ibas a marcar. Eso lo diría con cara burlona. En eso el equipo se quedaría en shock al ver semejante tiro. Wakabayashi estaría sorprendido con el gran disparo que hizo Goku. En los pensamientos de Wakabayashi: creo que acabo de encontrar a mis rivales, eso lo diría con un poco de enojo y felicidad. En eso todo el equipo del Nankatsu se pondría a festejar ese gol. En eso Urabe diría:
¿Cómo es que hizo ese tiro desde media cancha? En eso sacaría Urabe el balón inicial. En eso Goku quitándole el balón a Urabe con una velocidad que él mismo ni lo podría ver. En eso empezaría a driblar a todos los jugadores que se pusieran enfrente suyo, después de quitarse a casi a todos los jugadores, en eso vería que Tsubasa no tendría marca y en eso le pasaría el balón al mismo, driblando a los dos únicos defensas que quedaban, en eso quedaría solo contra el portero, en eso Tsubasa le pegaría al balón con mucha fuerza, anotando el segundo gol. Wakabayashi estaría más que sorprendido ya que no había visto a Goku jugar, estaba un poco asustado pero sabía que no podía perder ante Tsubasa y todo por su orgullo. Mientras tanto con Goku y Tsubasa estarían driblando a cada jugador que se les ponía enfrente y ya para la mitad del primer tiempo el marcador había quedado en 5-0. En eso el equipo del Nishigaoka. No puedo creer que esos dos jugadores nos hayan anotando 5 goles y nosotros no estamos anotando ninguno. Mientras tanto con el equipo del Nankatsu. Sigan así muchachos, eso lo diría Roberto. En eso todo el equipo del Nankatsu le preguntaría a Goku, ¿cómo es que sabe driblar de esa forma? Es que gracias a Roberto aprendí a driblar así. Nota del narrador, Roberto no le enseñó a Goku cómo driblar, sino Goku solo vio a Tsubasa como lo hacía en el mini reto que le puso Wakabayashi a Tsubasa, por eso es que Goku ya sabía desde un principio cómo hacer dribbling. En eso comenzaría la segunda parte, Tsubasa tendría el saque inicial. En eso Tsubasa le pasaría el balón a Goku, en eso casi todo el equipo de Nishigaoka empezaría a marcar a Goku, en eso Goku le mandaría un pase a Tsubasa que estaba totalmente desmarcado, en eso Urabe le diría a los únicos defensas que marcarán a Tsubasa, en eso Tsubasa los burlaría con mucha facilidad, en eso viendo que Ishisaki estaba totalmente solo, decidió mandarle un centro en el cual Ishisaki no dudaría marcar de chilena, así marcando el sexto gol, en eso Ishisaki no se la podría creer, en eso Tsubasa lo felicitaría, en eso Ishisaki agradeciéndole el centro que le había mandado. En eso Tsubasa diría no fue nada. Al finalizar el partido el Nankatsu ganaría 10-0, mientras tanto con Urabe. ¿Cómo es que nos pudieron humillar de esta forma? En eso todo el equipo del Nankatsu estaba feliz por semejante paliza que le metieron al equipo de Nishigaoka. Mientras tanto con Wakabayashi. Estaré feliz de enfrentarlos a ustedes dos, Goku y Tsubasa. En eso Wakabayashi se iría a su casa. Mientras que todos ya se iban a ir, Tsubasa le preguntó a Goku, ¿no irás con nosotros? En eso Goku les dice que no, ya que se quedará practicando un rato sus tiros. En eso Tsubasa y Roberto aceptarían la petición del Saiyan y se irían. Ya que no había nadie en los alrededores, Goku empezó a hacer un potente disparo hacia la portería, ese tiro era demasiado potente y veloz que rompería la malla de la red y atravesaría las rejas de la cancha. En eso Goku diría, ¿qué nombre le puedo poner a ese tiro? Después de un rato de pensarlo, le llamaría Super Tiro del Dragón. Mientras eso pasaba, un chico rubio pasaba por ahí y como vio a Goku, se quedó viendo qué pasaba. En eso Goku haría su Super Tiro del Dragón, el chico rubio se quedaría muy impresionado al ver semejante tiro. En eso iría a la cancha para tratar de hablar con nuestro Saiyan favorito. En eso Goku se percataría de que alguien se acercaba hacia él, en eso se voltearía a ver quién era y se daría cuenta de que era un chico, en eso el chico rubio se presentaría. Hola, mi nombre es Schneider. Hola, mi nombre es Goku. En eso Schneider le preguntó, ¿cómo es que hizo ese tiro? En eso Goku respondería, a eso, lo he estado practicando desde hace un año, por esa razón es que ya lo tengo dominado. Nota del narrador. Goku obviamente no le iba a decir la verdad a Schneider, de que ese tiro lo aprendió hace como unos 20 minutos, ¿con qué razón ibas a hacer ese tiro tan potente? En eso Goku le preguntaría, ¿de dónde eres? De Alemania, diría Schneider. Ah, bueno. Diría Goku. Gracias a mi padre, es que pude venir hasta Japón ya que tenía unas cosas que hacer aquí y él me dijo si quería ir con él y obviamente le dije que sí, bueno, y lo demás es historia, diría Schneider. Qué buen padre tienes, Schneider. Eso lo diría Goku. Gracias, lo diría Schneider un poco triste ya que sus padres se divorciaron y el padre de Schneider se había quedado con su custodia y ahora Schneider vive con su padre alejado de su madre. Ese pequeño momento triste Goku sí se había percatado, pero mejor hizo como que no había oído nada. En eso Schneider le diría a Goku, ¿jugamos un rato fútbol? Sí, ¿por qué no? Eso lo dirá Goku. Unas cuantas horas después ya habían terminado de jugar. En eso Goku le diría a Schneider, no juegas nada mal. En eso Schneider le diría lo mismo a Goku. Bueno, ya me tengo que ir, diría a Schneider. Bueno, yo también ya me tengo que ir, diría Goku. En eso los dos ya se iban, llegó hasta que Goku le dice a Schneider, si quieres venir a jugar conmigo ven mañana en la tarde así podremos jugar.
En eso Snyder le diría: no faltaré, te lo prometo. En eso los dos se irían a sus respectivos hogares. En eso Goku llegaría a la casa de Tsubasa. En eso Tsubasa le preguntaría: ¿por qué tardaste tanto? Eso Goku le diría: es que me quedé entrenando con un amigo que conoce ahí. ¿Y sabe jugar fútbol? Diría Tsubasa: sí. Creo que hasta podría ganarte en un mano a mano. ¿En serio? Diría Tsubasa. Ya tengo ganas de enfrentarme a él. Ah, por cierto, ¿cómo se llama? Snyder, diría Goku. ¿Con qué Snyder? En eso la madre de Tsubasa le diría que bajaran, que ya va a servir la cena. En eso Goku bajaría rápidamente, ya que se estaba muriendo de hambre. En eso la madre de Tsubasa traería mucha comida para todos. Goku, con estrellas en los ojos, empezaría a comer como solo él lo sabe hacer. Ya habiendo terminado todos de comer, empezarían a hablar. En eso Tsubasa le diría a su madre: mamá, hoy Goku conoció a un jugador capaz de ganarme en un mano a mano. ¿En serio? Diría la madre de Tsubasa. Ya quiero conocer a ese jugador. Diría Roberto. Mañana irá al entrenamiento de la tarde. Eso lo diría Goku. ¿En serio? Diría Roberto. Sí. Mañana irá. Bueno, si va mañana, así podré ver de lo que es capaz. Yo también quiero ver de lo que es capaz, diría Tsubasa. En eso todos, después de hablar un rato, todos se irían a sus habitaciones. En eso, en la habitación de Tsubasa y Goku, en eso Tsubasa hablaría: ya estoy ansioso de conocer a ese jugador. En eso Goku le diría a Tsubasa: sé que estás ansioso, pero mañana será tu primer día de clases igual que el mío, así que tenemos que dormir bien para estar al 100% el día de mañana. Está bien, creo que yo también me emocioné demasiado por un jugador, y aparte mañana es mi primer día de clases, así que tengo que dormir bien como tú dices, Goku. Bueno, apaga la luz, le diría Goku a Tsubasa, hacia apagándola, y así nuestros dos jugadores conciliarían en sueño, así quedándose totalmente dormidos. Hola de nuevo, solo quería darles las gracias por el apoyo que tuvo la primera parte de esta historia, en serio muchas gracias, y si quieren la tercera parte de esta historia, el vídeo tiene que llegar a 10 likes para seguir haciendo esta historia que tanto me gusta escribir, y sin nada más que decir, aquí se despide Dark Jose y nos veremos hasta en un próximo